¿Cuál es el marco legal del emprendimiento comunal? Inicialmente, pues tenemos la ley 743 del 2002, que en su artículo 70 define que los organismos de acción comunal podrán constituir empresas o proyectos rentables a fin de financiar sus programas en beneficio de la comunidad. Luego tenemos el decreto 2350 de 2003 que crea las comisiones empresariales. Las comisiones empresariales fueron presentadas en la capacitación anterior y el mismo decreto en el artículo 29 expide la reglamentación de los proyectos productivos, es decir, le transfiere la facultad a DAN Social, actualmente la Unidad Especial de Organizaciones Solidarias, para que reglamente el tema de las empresas y los proyectos productivos. Es así como sale la resolución 360, es expedida en el 2005, y define qué es un proyecto productivo y una empresa comunal. Posteriormente está el decreto 1066 de 2005. En este decreto tenemos simplemente se argumenta, eh, el, eh, el Estado en su momento agrupa a las entidades de gobierno, crea el sector del interior, y en ese sector de interior que hace parte el Ministerio del Interior, eh, eh, retoma la definición de los proyectos productivos y la empresa comunal como una obligación o una competencia propia del Ministerio del Interior en materia comunal. Luego tenemos la ley 1889 de 2019, que en su artículo sexto adiciona un parágrafo al artículo 70 de la ley 743 del 2002, que básicamente lo que dice es priorizar que en estos emprendimientos, en estos proyectos productivos que las juntas de acción comunal definan, prioricen la incorporación de los dignatarios para la provisión de los empleos o para la prestación de los servicios que requiera la empresa. Luego tenemos la ley 454 del 98, que si bien no hace parte de la normatividad comunal, eh, incorpora o define mejor que los emprendimientos o proyectos productivos, por ser de carácter solidario, tienen que observar esta norma, tienen que observar el marco jurídico de lo que tiene que ver con, la economía solidaria. Siguiente. Entonces, ¿qué es esto de la economía solidaria? ¿De qué se trata? Básicamente es un sistema socioeconómico, cultural y ambiental de fuerzas sociales, ¿cierto? Aquí no hablamos de individuos que con un interés particular quieren hacer un proyecto, sino de formas asociativas que sin ánimo de lucro y que de forma autogestionaria, solidaria y democrática persiguen un fin humanista. Entonces, el tema del marco de la economía solidaria es el paraguas bajo el cual tanto los proyectos productivos como las empresas comunales están cubiertas y deben observar esta normatividad. Tenemos acá, para entender mejor un poco, una comparación entre las empresas de lucro individual o que tienen un lucro, que persiguen un lucro, y las empresas solidarias. Por ejemplo, las empresas de lucro individual es una unión de capitales, personas que aportan un dinero, mientras que las empresas solidarias son la unión de personas. Tenemos que el número de socios en las empresas privadas es limitado. Es limitado, los propietarios son limitados, mientras que en las empresas solidarias, en nuestros proyectos solidarios, no está limitado el número de asociados. Puede ser toda la comunidad, todos los afiliados pueden hacer parte de ser asociados de estas empresas y de estos emprendimientos. Eh, la finalidad, ¿cuál es la finalidad que tiene, eh, que diferencia una y otra? El tema de la utilidad. Las empresas que conocemos generalmente persiguen una ganancia o una utilidad, mientras que los emprendimientos y los proyectos productivos comunitarios persiguen es beneficios
y estos beneficios son dirigidos para los miembros, los que hacen parte del proyecto, y para la comunidad en general. El tema del control, mientras que en una empresa de orden privado que persigue un lucro, se basa en las acciones que cada uno tenga. Entre más acciones yo tenga, pues hago más control o no en una empresa privada. En lo comunal, el control se ejerce con base a la decisión de los asociados. Es decir, en la empresa es una decisión colectiva donde está la asamblea, donde está la comisión empresarial y donde está la junta directiva del emprendimiento que más adelante vamos a ver. Finalmente, la dirección y el control en una empresa privada, pues lo asumen los dueños generalmente y son personas que tienen una remuneración. Mientras que las empresas solidarias, las operaciones se realizan generalmente con los mismos asociados. A esto es lo que le llaman el tema de la autogestión. Es decir, que los mismos asociados son los mismos trabajadores, son los mismos asociados y a su vez toman determinación y toman decisión dentro de la empresa. Entonces, este es el marco esencial que tiene que ver con el tema de la sombrilla solidaria que determina la ley 454 y bajo la cual se deben regir los emprendimientos empresariales, comunales y los proyectos productivos. Siguiente, por favor. ¿Qué tipos de emprendimientos tenemos? Entonces, según esta resolución, tenemos dos tipos de emprendimientos, dos tipos de emprendimientos productivos. El primero es la empresa de carácter solidario y segundo, el proyecto productivo. La empresa, como vamos más adelante, es una persona jurídica, mientras que un proyecto productivo es un conjunto de actividades que de forma organizada se van realizando a fin de cumplir un objetivo. Em, Más adelante, por favor, si quieres, podemos seguir. No, entonces volvámonos a la anterior. No, a la siguiente. A esa, por favor. Entonces, la empresa se distingue entre el proyecto, inicialmente por su constitución legal. El proyecto no necesariamente tiene una constitución legal y adicionalmente tiene otras características que más adelante pues vamos a presentar. Entonces, eh, en síntesis, tenemos dos tipos de emprendimientos que los organismos comunal pueden desarrollar. Tener una empresa de carácter solidario y un proyecto productivo que también es de carácter solidario. Digamos, por favor. Hay una estructura funcional básica que debe tener tanto la empresa como el proyecto productivo comunal. Tenemos obviamente en orden de jerarquía la asamblea, que es el órgano máximo de decisión. Tenemos el vicepresidente, como bien lo comentaban en la capacitación anterior, el vicepresidente es el coordinador de las comisiones empresariales. Digo el coordinador de las comisiones empresariales en plural porque si tenemos 3 o 4 comisiones empresariales, porque tenemos ese mismo número de emprendimientos, el vicepresidente, como se dijo, va a estar en todas las comisiones como coordinador. Luego se conforma una junta directiva. Esa junta directiva está compuesta por un gerente, por un secretario, por un auditor y un tesorero. Esa es la estructura básica que debe tener un proyecto productivo al momento de desarrollar una actividad o una actividad comercial o un emprendimiento como tal. Aquí estos cargos, tanto el auditor como el tesorero, el gerente, el secretario, eh, eh, como lo decía anteriormente por la ley 1989 del 2019, se prioriza que si cumplen con los perfiles, que si tienen las calidades y las condiciones, pues sean los mismos dignatarios que ocupen estos cargos, ¿cierto? Teniendo una diferencia en cuanto a lo que tiene que ver con la dependencia con la comisión empresarial, es decir, la subordinación. El auditor y el tesorero son nombrados por la comisión empresarial, mientras que el gerente y el secretario sí pueden ser, mientras que el secretario y otro tipo de empleados que requiera el emprendimiento o la empresa pueden ser nombrados por el gerente. ¿Por qué de esta manera? Porque el gerente no podría tener al auditor y al tesorero siendo juez y parte, o sea, habría un conflicto de interés. Siguiente, por favor. Listo, tenemos el ciclo del emprendimiento comunal. Hace poco me preguntaba un presidente y me decía que
que como yo más o menos sabía del tema, que por qué no le recomendaba un emprendimiento, que pensaba que cuál idea le podía servir para él empezar a trabajar. Pues yo le respondí que no soy el indicado teniendo en cuenta que dentro del ciclo del emprendimiento el primer paso es un diagnóstico de las potencialidades del territorio. Como yo no pertenezco al territorio de este presidente, son el presidente y los miembros de la junta los que deben determinar cuáles son las potencialidades del territorio, si tiene un potencial más turístico, si tiene un potencial más agrícola, y por ende, teniendo en cuenta eso, hacen una lluvia de ideas. Como segundo punto, hacen una lluvia de ideas, miran los posibles negocios, los posibles nichos de negocio y la empresa que posiblemente puedan llegar a constituir y ya teniendo una idea de negocio, se lo presentan a la comisión empresarial. La comisión empresarial obviamente surtirá el tema de llevarlo a la asamblea definirá si lo aprueba o no, y si lo aprueba, pues obviamente seguirá. ¿Hay que capacitarnos sobre el tema? Claro que sí. El tema del emprendimiento, como lo veremos más adelante, requiere unos manejos conceptuales, requiere un vocabulario que hoy, por ejemplo, estaremos haciendo mención a ello y que para muchos de nosotros es desconocido. Por tanto, es importante capacitarnos, brindar ese acompañamiento de personas que sepan para que lleguemos a un feliz puerto y no cometamos errores en la configuración de nuestro proyecto o nuestro emprendimiento. Llega a una parte muy importante, el siguiente punto en este ciclo, la recolección de la información, ¿cierto? Es importante esa información, ¿por qué? Porque hay un elemento del cual que vamos a hablar más adelante, que es el plan de negocios. El plan de negocios necesita mucha información y dependiendo de la calidad de esa información, podemos proyectar estrategias, eh, temas de mercadeo, temas de publicidad, la calidad o las características de nuestro producto. Entonces, por eso es importante que la recolección de información sea oportuna y tengamos muy buenas fuentes de información del negocio que tengamos, ¿cierto? Si vamos a hacer un emprendimiento turístico, pues que conozcamos la normatividad del sector turístico, los requisitos del sector turístico, si necesito sacar un registro nacional de turismo, o si necesito, qué tipo de documentación necesito y cómo se está moviendo el mercado local. Luego, pensar en el tema de la cofinanciación, es decir, quién nos puede confinanciar este emprendimiento si se requiere, si necesitamos, por ejemplo, es un emprendimiento productivo que requiere una maquinaria, cómo lo vamos a financiar, si va a ser un préstamo, si va a ser o una donación, en fin, ese plan hay que tenerlo, porque si no nos quedamos con la idea y luego, ¿y ahora qué hacemos? Luego, finalmente, como último punto, tenemos la implementación del plan de negocio, ¿cierto? Ya el plan de negocio, como más adelante lo vamos a ver, una vez con cada uno de sus componentes, pues nos va a permitir empezar y poner en marcha nuestro negocio. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, acá resumimos un poco lo que anteriormente les estaba comentando. Entonces, tenemos un proceso donde creamos donde está creada la comisión empresarial, ¿cierto? Donde una vez identificado nuestro proyecto o nuestra empresa comunal, hacemos nuestro plan de negocio. Esto es presentado a la asamblea para que la asamblea lo apruebe sí o no. Y a partir de eso se conforma la comisión empresarial. Acordémonos que una cosa es crear la comisión, que seguramente en los estatutos está definido la creación de la comisión, y luego es conformarla, es decir, quiénes son las personas que estarán en la comisión, que se van a hacer cargo y van a responder por este proyecto, por el proyecto o por la empresa comunal.